Casi 6 meses después de la catástrofe que dejó más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de España ha reconocido, aunque con la boca muy pequeña, lo que ya era un clamor, que aquel día actuaron a ciegas. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró en el día de ayer como testigo ante la juez de Catarroja que investiga lo que sucedió con la dana del 29 de octubre. Bernabé afirmó en el día de ayer que se enteró del desbordamiento del río por los medios de comunicación y del Barranco del Pollo, el epicentro del desastre, por una llamada de la alcaldesa de Paiporta pasadas las 7 de la tarde. La máxima representante del Ejecutivo Central en la Comunidad Valenciana no supo lo que pasaba hasta que alguien desde un ayuntamiento encendió la alarma. Tarde, demasiado tarde, y eso que, según dijo ella misma ante la magistrada, durante una declaración que se alargó durante casi 7 horas, tenían movilizadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estaba en contacto permanente con la AEMET y con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero ni rastro del pollo en la reunión del CECOPI, el órgano de coordinación de emergencias. Allí, y esto es lo verdaderamente trágico, todos los focos estaban puestos en la presa de Forata. Ni Bernabé ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, del que ya algunas partes piden la imputación, alertaron de lo que sucedía con ese barranco. Al parecer, nadie pensó que fuera relevante. Eso lo dicen ahora, después de 6 meses negándolo día tras día. Ante las preguntas del fiscal, Bernabé asumió que sí, que la Confederación no informó en esa reunión, que se centraron en la presa de Forata, que lo del barranco lo supieron mucho después. Solo algunos detalles. La declaración de la delegada confirma, por tanto, la versión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que no estaba desaparecido como se insinuó, sino que hablaba con ella a través de llamadas de WhatsApp desde otro teléfono. Desde aquel trágico día, la izquierda mantuvo que desde el CECOPI se intentó localizar al presidente de la Generalitat el día de la tragedia durante varias horas. Decían que estaba ilocalizable y que por eso le estuvieron esperando. Y Bernabé mintió porque esto no fue así. Ayer, de hecho, lo dijo ante la propia magistrada. En las peores horas, ningún aviso fue emitido por el organismo dependiente del gobierno de Pedro Sánchez sobre el riesgo o el ya desbordamiento del cauce del Pollo, y esa es una de las principales conclusiones de la declaración de ayer de Bernabé ante la juez. Muy buenos días, comenzamos este martes, día 15 de abril, llegamos a mitad de mes, ya lo ven, en esta Semana Santa, y en el día de hoy celebramos San Telmo Confesor. Algunos asuntos muy importantes encima de la mesa, sobre todo en lo que se refiere a Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. No solo tendremos que hablar de esa reunión que ha mantenido en las últimas horas con Nayib Bukele, sino también de los aranceles, porque en el día de hoy, a las 8 hora española, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, una reunión que se enmarca no solo en esta guerra arancelaria, sino justo después del viaje del presidente del gobierno a China de la semana pasada. Hablaremos de ello y también de la guerra con la Universidad de Harvard, que va a dejar de recibir las subvenciones por parte del Estado por negarse a dar la espalda a las políticas woke. Muchísimos asuntos en un martes en el que además Alejo Vidal Quadras ha declarado ante la Audiencia Nacional 1 año y medio después de ese atentado que casi termina con su vida. Enseguida se lo contaremos, y muchos más asuntos que trataremos a lo largo de las próximas 2 horas aquí en Dando Caña, unas 2 horas que comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Pues muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar aquí. Yo siempre les recuerdo que lo que es una gozada, y hay que ser consciente porque uno lo disfruta mucho más, el poder ejercer la libertad de expresión. Porque las libertades no son algo que se dé al ser humano en la sociedad en la que vivimos de forma directa e implícita por el hecho de vivir, sino que son muchas veces conquistas de los seres humanos que en un momento determinado comparten una sociedad concreta, ¿no? En España hoy la libertad de expresión es un privilegio, es un verdadero privilegio, porque en la mayor parte de los medios de comunicación en nuestro país no se puede ejercer. No se ejerce, de hecho. Lo que se ejerce es simplemente
una disposición a asumir un relato, entre comillas, oficial u oficioso de ese medio y a ser pues una especie de transmisor de una determinada manera de ver el mundo y de una determinada manera de ver la realidad que en ese momento se juzgue. Con lo cual, ¿qué se produce? Se produce una disfunción completa en la creación de la opinión pública, porque la mayor parte de la gente no está opinando en libertad, ni está ejerciendo el pensamiento libre, ni la capacidad de crítica, ni la capacidad de reflexión, sino simplemente está colaborando con un sistema, está colaborando con un relato, insisto, oficial u oficioso, de ese medio de comunicación concreto. En esta casa, poder ejercer, como esta mañana ahora ejerceremos los contertulios que aquí estamos, la propia directora del programa, nuestra libertad para expresarnos conforme a nuestro criterio libremente asumido en los temas de los que hablemos, pues es una auténtica gozada, una gozada. Y yo disfruto y además ejerzo esa introspección y esa reflexión para decir, estoy ejerciendo la libertad de expresión. Además, no la estoy ejerciendo frente a 2 o 3 personas con las que tenga un café o con las que esté charlando. Estoy ejerciéndola frente a cientos de miles de personas que nos están viendo. Eso es otro privilegio, porque vosotros sabéis que la mirada humana modifica, es decir, la mirada de una persona a un electrón que está en movimiento, y eso está demostrado físicamente, modifica la trayectoria del electrón. Es decir, algo hay en la mirada humana que cuando rebota sobre otro individuo, sobre otra persona, sobre un objeto, lo modifica de alguna manera. Imaginaos lo que uno siente, y os habrá pasado, cuando habla frente a una multitud. Cuando uno tiene, no sé si a vosotros os ha pasado, ha tenido el privilegio de hablar frente a una multitud, hablamos de miles de personas, el impacto de las miradas, cuando estás dando una conferencia, el impacto de las miradas sobre ti te causa bastante impresión. Es decir, notas que algo está ocurriendo dentro de ti cuando todos esos ojos están clavados sobre ti. Bueno, pues nosotros ahora tenemos, en este momento, clavados sobre nosotros, miles y miles y cientos de miles de ojos que nos están mirando, de oídos que nos están escuchando. Y eso es, insisto, de nuevo un privilegio y además un estímulo, aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, un estímulo interno enorme para expresarnos con libertad. Continuamos con el comentario de Josep María Francas, aunque creo que no tan profundo en el día de hoy y reflexivo como el de Julio. Buenos días. Yo suelo estar más a ras de suelo, pero intentaré ser justo, que no es fácil siempre. La libertad de expresión que, entre comillas, nos está vendiendo Julio, necesita una cosa, porque yo la libertad de expresión tengo incluso cuando salgo en la calle, puedo decir lo que me dé la gana, o en mi casa. Pero hay un añadido que es básico, que es el medio que te lo reproduce. Es decir, sin una posibilidad de emisión, mi libertad de expresión sería perfecta para que yo me sintiera plenamente satisfecho con mi conciencia, pero la eficacia sería ninguna. Y entonces eso de que haya un medio que te lo permite, yo se lo tengo que agradecer a Julio Ariza y Irigoyen, aquí presente, y por tanto por eso digo que pretendo ser justo. A más gente, pero fundamentalmente a él, porque si no estuviera él, pues yo estaría en el tren diciendo lo que quisiera, pero no me serviría para mucho. Hoy como he visto que hay mucho vacío ya, me he encontrado con 3 temas que me han parecido interesantes. Vacío informativo, sí, quieres decir. Vacío informativo, sí. Que solo comentaré uno para no pesar, pero igual sale nosotros después. Si os acordáis, yo la semana pasada me tiré de la moto un día y dije algo así como que me sonaba haber oído en algún sitio que había como 200 o 300 posibles, no Jessicas, pero sí gente que estaba en empresas públicas, pero fuera de algo, que no me acordaba qué era. Bueno, pues ahora ya tengo la información, porque la publica Libertad Digital con peros y señales. Me equivoqué de mucho, porque no eran 300 o 200 y pico, que hayan constatado ellos por un correo electrónico dentro de las propias empresas públicas, son 785 empleados este año sin presupuesto. Es decir, que no están contemplados en ningún presupuesto y han caído del cielo y hay que pagarles y están allí.
¿Son yésicas? No tengo ni idea si son yésicas, son yésicos, no tengo ni idea. Pero el coste estimado de eso solo son 30 millones de euros. Y es importante tener esa referencia, porque yo pensé que exageraba y me quedé cortísimo. Y digo que eso está aprobado Está aprobado porque hay un correo electrónico de un directivo a otro diciéndole que cómo resuelven eso, porque en los presupuestos del 25 no está contemplado y por tanto, diríamos, son atípicos. Bueno, para que sepamos, porque eso es peccata minuta, o sea, 20 millones de eso no tiene nada que ver con lo que se tiran otras cosas, pero son 20 millones más. Lo digo porque si eso se junta, y comento la segunda muy rápido, sabiendo que desde que Sánchez se ha duplicado el número de empleados que cobran el salario mínimo, cosa que explica hoy informe de Objective, pues ya también te da una pistilla de exactamente cómo está el país, que se podría decir que está jodido, que los que trabajan pero cobran poco, y que a todo eso, no cobrando mucho, hay 20 millones que se tiran porque hay 7, 8, 5, que sepamos, en el entorno Traxas y compañía, que están colocados por motivos varios que igual no es bueno explicar. Hablaremos de esa cuestión, pero serán unos minutos. Antes saludamos también en nuestra mesa al subdirector del diario El Debate, Jorge Sanz. ¿Qué tal, Muy Alba? buenos días. Bueno, sobre la libertad de expresión que ha tocado Julio, justo ayer que se moría Mario Vargas Llosa, del que siempre se elogia dos cosas, que era un escritor mayúsculo y que era un hombre libérrimo, es un buen momento para agradecer esos ejercicios de honestidad intelectual, de esa gente que expresa lo que dice con vehemencia, con convencimiento y, lo más importante, sin temor a lo que le pueden decir, o en el caso de Vargas Llosa, sin temor a perder eventuales lectores, porque en efecto la libertad de expresión no viene dada, la damos por supuesto porque estamos en un país desarrollado, con una tradición democrática pues hasta cierto punto consolidada, pero no viene dada por una razón. Primero, por la legislación que se puede hacer, pero en segundo lugar, porque yo soy de la creencia de que si no hay libertad de pensamiento, que es algo en lo que se está empezando a trabajar justamente en contra, para que haya ciertos pensamientos que no podamos ni formularnos, nunca va a haber libertad de expresión. Si tú no experimentas cierta libertad para hacerte cuestiones o para debatirte cosas de las que estás viendo, difícilmente las vas a poder expresar, ¿no? Y sobre lo que decía Francás ahora, esta cifra que me ha llamado muchísimo la atención, de casi 1.700.000, 800 yésicos o yésicas, en fin, gente que cobra de la mamandurria pública sin dar ni golpe, que sean 30 millones no me parece una cifra menor. Es verdad que a lo mejor en comparación con otras partidas presupuestarias es pequeña, pero 30 millones de euros al año por 7 años de sanchismo nos vamos a 210 millones y me estoy acordando ahora de que, por ejemplo, la reforma del Barranco del Pollo que se presupuestó y que se calculó en tiempos de Zapatero costaba 221 millones, con lo cual fíjate lo que se podría haber hecho, ¿no? con un poquito de inteligencia y con un poquito de contención presupuestaria. Entonces, bueno, en este día, como decía Francás, de cierto vacío informativo, por suerte, por desgracia, tenemos un gobierno que se mueve en tres esferas, que es la debilidad parlamentaria, que esta semana no la podemos experimentar porque es inhábil a efectos de las cámaras, futuro judicial, que en eso tienen todas las semanas un poquito de tarea, o en su defecto, pues debates de tipo ideológicos o identitarios, vaya, y me estoy acordando, por supuesto, pues yo qué sé, de en su momento el ataque a lo que llaman la fachosfera, al hilo de una canción de Eurovisión, me estoy acordando de los Lamborghini, me estoy acordando del ataque a la universidad privada hace unas semanas, o siempre queda, naturalmente, el comodín de Franco, del que entiendo que también tendremos algo que contar hoy. Desde luego que sí, y enseguida iremos con ello, pero esa inhabilidad parlamentaria, que aunque de hecho esta semana no se produzca una actividad en el Congreso de los Diputados, sí que es cierto que esta mañana hemos podido escuchar a Jordi Turull, no sé si tú lo has visto en ese habitual tour por el resto de televisiones, a Jordi Turull, que le ha dicho muy claro que el Partido Socialista saben que están dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Luego se lo mostramos y les mostraremos también qué es lo que ha dicho acerca de la moción de censura. Antes, ya lo saben, que estamos en plena Semana Santa, pero también estos días nos están dejando algunas imágenes lamentables, como esta que van a ver en Málaga. Un individuo arrojaba el agua de una garrafa sobre el trono y la imagen del Cristo de la Crucifixión. Este lunes santo el agua caía sobre el lateral izquierdo del trono cuando se encontraba en marcha y llegaba también hasta el torso y la pierna de la imagen del crucificado. Momentos de gran tensión, ya que los capataces del trono se han dirigido en ese momento hacia ese sujeto para reprocharle
precisamente esa sorpresiva acción que alteraba el caminar de los portadores. Este individuo ha sido retenido en el lugar donde se ha arrojado el agua sobre el Cristo y finalmente detenido por los agentes de la policía local, a los que están viendo en sus pantallas. Y hablamos, por supuesto, del Valle de los Caídos, porque 3 meses después de retraso y en la significativa fecha del día ya de ayer, 14 de abril, precisamente conocíamos, porque lo publicaba a través de su página web el Ministerio de Vivienda, las bases del concurso internacional para hacer una agrupación de ideas y así convertir el Valle de los Caídos en otra cosa bien distinta. El Vaticano ha cedido a las presiones del Gobierno para la resignificación del Valle de los Caídos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española no ha hecho absolutamente nada para impedirlo. Y por supuesto ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante. Y eso que los ciudadanos han protestado para pedir que actuaran y han acudido masivamente a las misas del templo. Y como siempre que le va mal a Pedro Sánchez, rodeado de escándalos de corrupción, recurre a su comodín fácil, el Valle de los Caídos. En esta ocasión ha elegido el significativo 14 de abril para publicar las bases del concurso internacional de ideas para cambiar este lugar sagrado. El Ministerio de Hacienda tiene previsto destinar 30 millones de euros. 26 de ellos irán para la resignificación, la museografía, la construcción de un centro de interpretación en la explanada de la Basílica y la restauración arquitectónica del conjunto monumental. 4 millones serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto. De esta lluvia de ideas, el jurado elegirá 10 propuestas y se llevarán un premio de 60.500 euros. La propuesta final se conocerá en septiembre de este año y a partir de esta brillante idea ganadora, el Gobierno lanzará otro concurso público para ejecutar el proyecto. Pero, ¿qué ocurrirá con la cruz? Pues fuentes del Ministerio de Política Territorial han asegurado que la intención es mantenerla y ahora dicen que jamás se habían planteado derribarla. Bueno, dicen que quieren mantener la cruz, habrá que verlo, el tiempo lo dirá, pero desde luego 30 millones de euros en un concurso de ideas no parece razonable y mucho menos tampoco la posición de la Iglesia. A ver, si hay algún tema de fondo de verdad hoy, desde mi punto de vista, es que comienza la semana más importante del año porque conmemora los sucesos más importantes de nuestra historia, la historia de la humanidad. Y por tanto es una semana que si de algo se puede y se debe hablar es de ese acontecimiento que recuerda la frase de si exaltatus fuero a terra omnia tram ad me ipsum. Es decir, que si seré o si fuera exaltado en la tierra, atraeré todo hacia mí. Pues efectivamente es la semana en la que va a ser exaltado, va a estar encima de una cruz y después de eso va a morir y va a resucitar. Bueno, pues la conmemoración, el recuerdo de ese hecho que es el más importante de la historia del hombre sobre la Tierra, el que cambia radicalmente la historia del hombre sobre la Tierra, pues es el tema del que no deberíamos salir prácticamente, al menos los católicos, durante esta semana, ¿no? La Cruz del Valle de los Caídos es un símbolo, es el símbolo, y quiso ser desde el minuto 1, el símbolo de todos y para todos. Es decir, el símbolo del amor más infinito, más infinito no es razonable decirlo, no tiene sentido. El amor más grande que jamás alguien ha tenido y ha ejecutado, ha actuado en el mundo, ¿no? Y esa cruz pues tiene para muchísimos españoles un significado muy importante. El hecho de que esté amenazada su existencia pues es una prueba más del sectarismo con el que actúa este gobierno, que busca siempre la división, busca el enfrentamiento, busca la confrontación, busca lo contrario a la paz. Es decir, es un gobierno para la guerra, es un gobierno para el conflicto, es un gobierno para que la gente no se entienda y se odie. Y eso sí que tenemos que denunciarlo profundamente, ¿no?
Yo el otro día decía que muchas veces la Iglesia Católica se comporta como una ONG. En ese anuncio que hablábamos el otro día del Por Tantos, ¿no? Que dice, bueno, gracias a la Iglesia os vamos a atender a tanta gente y vamos a tal. Y yo le decía, qué pena que quien prepara esos anuncios y quien trata de conseguir que la Iglesia española esté financiada por esa X de los españoles, de los católicos españoles, no se dé cuenta que el dinero mejor utilizado por la Conferencia Episcopal Española es el que utilicen para evangelizar a los españoles. Antes, recordad cuando de pequeños, muchos, tú por supuesto no lo recuerdas, y tú tampoco, pero Josep María se acordará perfectamente de que salíamos de los colegios con una cabeza de chinito o una cabeza de africano, con un niño con el pelo negro rizadito, o tal, y era el Domun, era el día del Domun, y salíamos con esas huchitas para que tuvieran dinero los misioneros que estaban en aquellas tierras y que trataban de cristianizar a aquella gente. Bueno, muchos efectivamente fueron cristianizados y ahí están, pues esa simiente fructificó en muchos países de África, de Asia, por supuesto en toda Hispanoamérica. Ahora, por cierto, nos lo devuelven en forma de sacerdotes, que son los que nos encontramos en muchísimas parroquias de Madrid o en Barcelona, porque los autóctonos no producimos sacerdotes suficientes, ¿no? Bueno, pues me parece que ese es un tema, sí es un tema importantísimo de reflexión y lo podemos, por lo menos, recordar aquí para que todo el mundo sepa que lo que sobrevuela esta semana por encima de las declaraciones de Irene Montero o de tal, que sin duda son importantísimas y que también van a cambiar la historia, pero quizás las cambien todas ellas, menos que este hecho que deberíamos estar recordando y que tendremos que recordar durante esta semana. Jorge. Del asunto de la resignificación, de todo lo que se ha hablado, se sabe, hemos contado básicamente, que hay un concurso, 30 millones de euros para buscar una idea con la que resignificar aquello, que el que ha sido interlocutor con el gobierno ha sido el cardenal Cobo, que aseguran que aunque era intención del gobierno o contemplaban incluso eliminar la cruz, parece que va a permanecer y que de momento todo este pleito se ha cobrado una víctima, que es el prior Cantera. Y entiendo que es un relevo que se ha producido por presiones del gobierno, cosa que a mí personalmente me parece aterradora, porque bastante tenemos un gobierno que pone fiscales, jueces, mete amigotes en correos, en Traxa, en INECO, como para que también decida qué curas tiene que haber, qué personas tiene que elegirse en tal abadía o en tal institución eclesiástica. Entonces, yo, pese a todo, no tengo todas conmigo que no vayan a ir a por la cruz todavía, por dos razones, básicamente. Porque ¿quién te dice a ti que los concursos estos, los planes, los proyectos que se presenten no contemplen esa eliminación y que el gobierno, llegado el momento, diga, bueno, es que esto ha salido así? Ese es el primer argumento. Y el segundo es la facilidad para la mentira. ¿Cuántas cosas se han dicho que no iban a ocurrir y finalmente han ocurrido? Por el profundo valor simbólico que tenían. Y me estoy acordando, pues yo qué sé, indultos, amnistía, derogación de la sedición, reforma de la malversación y todo ese tipo de líneas rojas que va escurriéndose con el paso de los tiempos, ¿no? Y lo que hoy era imposible, mañana es perfectamente probable. Entonces, bueno, yo no las tengo todas conmigo. Me sabe mal por el prior, porque, insisto, le han apartado y es un relevo que no se ha suficientemente explicado desde la propia Iglesia y creo que sienta un precedente malísimo. A ver, yo pondré visión periférica y más rastrera que la de Julio también. Pero, claro, como catalán, yo recuerdo que en Cataluña hay otra abadía de la misma organización, que son los benedictinos, que está en Montserrat. Y que cuando llegas a Montserrat, si ves desde la basílica la pared de fuera, los arcos, hay un letrero espectacular, si no lo han quitado, no sé si lo han quitado, que pone Cataluña será cristiana o no será en catalán. Esto es del obispo Torres y Valles. Eso lo firma Torres y Valles, que es un obispo que murió no tampoco hace tanto, bueno, hace un siglito, de mi pueblo, sí. Y eso me entronca, uno, a que la cruz es el símbolo de que España será cristiana o no será, por eso molesta. Y hablando del obispo, claro, me remito a otros obispos y me da bastante vergüenza haber oído, no sé quién era este señor, porque últimamente mi interés por conocer los nombres de los obispos es muy bajo. Bueno, no tengo ninguno, vamos, ni siquiera el de Madrid.
a pesar de que es el mío, pero como no me afecta para nada, porque con cumplir los mandamientos voy bien arreglado y no me cabreo nada, cuando el señor que ha salido diciendo que había sido unánime, pues todavía más vergüenza. O sea que yo entiendo que la conferencia episcopal, después de una discusión, alguien haya dicho, es que no sé qué pasa, tal, no sé qué, pero si unánimemente no han entrado a discutir, no sé qué coño hacían reunidos y de qué puñeta hablaban, porque si no hablaban de esto, realmente, yo este año voy a decir que sí pondré la cruz de la declaración de renta, porque espero no quitarla nunca, porque hombre, entre eso y lo que gastará el gobierno mi dinero, pues por malo que lo hagan estos, no será peor que el otro. Y porque es uno de los pocos ejercicios de libertad fiscal que se concede en este sí, país, decir a dónde va tu dinero, que eso nunca ocurre. Tú pones la pasta y luego ya... Pero la pondré tapándome la nariz, tengo que reconocerlo, porque como al meter la cruz en la casilla vea a estos, no sé dónde pondría la casilla. Bueno, yo lo que trataba en mi anterior intervención de explicar que harán muy bien en dedicar ese dinero a la conferencia episcopal a evangelizar, porque la forma más segura de que haya caridad con los que llegan y con los que están, y recuerda que hay una prioridad, hay un orden en el amor que comienza por los más próximos, por el prójimo, la forma más segura es que se evangelice a la gente, que se cristianice a la gente, porque si la gente se cristianiza, entenderá que hay 2 mandamientos y uno de ellos el que se resume en los otros 9, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues si eso es así, no es necesario que haya ningún centro especial ni ninguna prestación especial, porque estaremos llenos de gente que ama al prójimo como a sí mismo y que ejercerá, por tanto, la caridad, no la solidaridad, no esas cosas que dicen ahora tan buenistas, sino la caridad profunda de ver al otro como un otro Jesucristo y tratarle como tal. Eso es lo que, desde mi punto de vista, esperaba que me contaran los de la conferencia episcopal respecto a la X, porque igual es que ellos tampoco lo han entendido bien así, ¿no? Pero a mí me cuesta a veces entender la forma de actuar de algunos rectores de la Iglesia en España, ¿no? El caso del párroco Josete, de la parroquia de Juan Bravo, la parroquia del Pilar creo que se llama, que aparece en un acto, se graba públicamente, de homosexuales y él en ese mismo vídeo dice unas cosas verdaderamente aberrantes y escandalosas. Bueno, pues ese hombre que había vivido con el cardenal Cobo en el piso de arriba de la iglesia del Pilar, en Juan Bravo, no ha sido ni siquiera suspendido por el cardenal Cobo. No ha sido explicado ni se ha hecho una explicación pública y una declaración pública de la inidoneidad de la acción y del comportamiento de este párroco Josete, ¿no? Es decir, cuando tú envías mensajes tan inciertos, tan anticatólicos a tu parroquia, estás, yo creo, generando una confusión y un daño objetivo a tu diócesis, ¿no? Yo creo que ahí el cardenal Cobo ha perdido una parte muy importante de su posible autoritas. No de su potestas, que viene de otra parte, pero sí de su saber socialmente reconocido, de su afección sobre la propia doctrina católica, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, en la que todos se pueden dar de alta en el canal de Telegram de Julio Ariza. Sí, pueden hacerlo, porque, bueno, esta semana yo soy más partidario de que se ocupen de la Semana Santa si son cristianos que de mi canal de Telegram. Bueno, pero si tienen 5 minutitos... Todo ayuda. Claro, y si tienen 5 minutos... No es incompatible. Pues entonces os animo a que os deis pueden de leer alta, lo importante ahí en vez de leerse 10 periódicos. Pienso seguir trabajando, así que pienso seguir ocupándome de la realidad. Julio Ariza del Toro, publicidad y volvemos.
Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médico-estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. Abrimos ya página de corrupción con todas las novedades y todas las informaciones periodísticas que están saliendo en los diferentes casos de corrupción que salpican al Gobierno de España. Concretamente, hablemos de esa noche en los paradores de Teruel, una noche en la que presuntamente participó José Luis Ábalos con Koldo García y en la que habrían llevado a diferentes señoras de compañía en una furgoneta hasta el parador. Veamos cuáles han sido los pasos de Moncloa para ocultar todo este escándalo y enseguida les mostramos qué es lo que han dicho desde paradores en las últimas horas. Nuevo giro de guión del Gobierno para desviar el foco de atención de lo que verdaderamente importa. José Luis Ábalos organizó una fiesta con prostitutas y destrozó la suite principal del parador de Teruel. Y Pilar Alegría admite haberse alojado el mismo día. Cuando esta visita termina, yo como delegada del Gobierno acompaño también al ministro, en este caso al ministro Ábalos, hasta el hotel. Y en la puerta del hotel, en el mismo hall del hotel, el ministro se despide. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Informaciones que ponen en un verdadero aprieto al Ejecutivo, pero ellos recurren a su habitual modus operandi, en el que tratan de dirigir la opinión pública hacia otro lado, en este caso denunciando una campaña de acoso en redes sociales. La portavoz del Gobierno habla de un machismo repugnante e intolerable. El presidente secunda este relato de odio que se propaga por las redes para eludir responsabilidades y echar balones fuera. Pero no solo Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Pilar Alegría. Félix Bolaños ha sido el primero de los muchos ministros que compartirán y repetirán el discurso una y otra vez para evitar que se hable de que el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, José Luis Ábalos, en ese momento ministro de Transportes, se desplazó hasta el parador de Teruel en una furgoneta llena de prostitutas con Koldo García y su hermano Joseba, para disfrutar de una noche por todo lo alto que acabó con la suite del parador destrozada. Según el periódico Key Diario, el entonces presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien aseguró haber dormido en un hotel, también se alojó esa noche en el parador, él y 7 miembros de su equipo. En las facturas aparece explícitamente su nombre e incluyen 8 habitaciones dobles en régimen de alojamiento y desayuno. Todo ello con cargo al presupuesto del Gobierno aragonés. Bueno, desde Paradores se ha emitido un comunicado, de hecho ya saben que está dirigido en estos momentos por una antigua ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, donde se asegura que no pueden ofrecer información sobre los que se alojan en los mismos por una cuestión de protección de datos, pero que además desmienten categóricamente que en las fechas señaladas se produjeran daños en las instalaciones del parador de Teruel, tal y como se ha sugerido en algunas de las informaciones publicadas. Muy comentado ha sido en estos últimos días la postura de Pilar Alegría, porque en un primer momento se le pidió aclarar si conocía o no conocía lo que había sucedido esa noche, ya que en ese momento era la delegada del Gobierno de Aragón. Luego, el pasado fin de semana, en un mitin del partido, dio todas las explicaciones que ya consideraba oportunas de una forma muy detallada, pero Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón, considera que esas explicaciones son insuficientes. Siempre voy a condenar los insultos, siempre, pero es verdad que lo que hemos sido conocedores de que ocurrió
en el parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz del Gobierno. Creo que lo realmente insultante es que haya una utilización de las mujeres como ese alto cargo del Partido Socialista viene haciendo, no solamente en Teruel, sino también colocando a esas señoritas en cargos públicos pagadas con los impuestos de todos los españoles. Bueno, enseguida os dejo comentar sobre este asunto. Antes saludo al periodista de ABC, Javier Chicote, con el que tenemos conexión en directo, porque esta mañana leíamos en la portada de este periódico que la contratación irregular de Jessica y otras tantas amigas de José Luis Ábalos no son las únicas polémicas. Traxa, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, echó a un sindicalista, líder de UGT, un día antes, Javier, de jubilarse para poder indemnizarlo. Sí, efectivamente. Fue así. Traxa está en el ojo del huracán porque es la segunda empresa pública en la que fue colocada Jessica a través de un contrato con Adif. En este caso ya no es Jessica, sino que aquí hay pues, bueno, muchos más ejemplos de nepotismo, y uno de ellos es el que contamos hoy, y es que este sindicalista resulta que estaba a punto de jubilarse, cumplía 65 años, y ¿qué hicieron? Fingir un despido. Simularon que lo iban a cambiar de ciudad. Entonces él podía negarse y cobrar una indemnización. Cobró el equivalente a un año de sueldo y al día siguiente, justo al día siguiente, le dieron la jubilación. Se jubiló. Por lo tanto, es un despido más que ficticio. A nadie le extrañó, Javier, nadie dio el toque de atención de que esto podía saltar ante la opinión pública. Bueno, esto se supo dentro y yo lo he podido contar porque he accedido a un acta del Comité Intercentros, es decir, un acta sindical, en concreto de Castilla y León. El acta es del año 2023, bastante reciente, y ahí dan cuenta de esto. Dice, hemos tenido conocimiento de que un compañero de Intercentros, cuentan toda esta historia, no solo lo del despido, sino que también le dejaron quedarse con el coche de empresa por un precio muy inferior al de mercado, y dicen, esto habría que solucionarlo porque puede trascender. ¿Y qué imagen daría nuestra empresa en el exterior, ¿no? Bueno, pues no trascendió en 2023, pero ha trascendido ahora. Yo esta mañana he preguntado en Traxa, estoy esperando que me den algún tipo de explicación de qué es lo que pasó y por qué se le dio esa indemnización y quiénes son los responsables, porque no solo es él, que obviamente es él, este líder de la UGT, sino que tuvo que tener algún cómplice, algún compinche en la dirección de Traxa, en recursos humanos, en el departamento que sea. Pues Javier Chicote, que sé que tienes una mañana muy complicada y nos has sacado unos minutos. Creo que Julio tiene la última pregunta. Solo y ya nos muy despedimos. Rápidamente, Javier, enhorabuena por la información. Porque además es que, como sabemos que eso debe estar, eso es una anécdota comparado con lo que está ocurriendo en las empresas públicas españolas y las que no son tan públicas, pero ya están siendo colonizadas por lo público. Puedes imaginarte cuáles. Pero si tú echas a alguien y le indemnizas para echarle, al día siguiente ya no está en Traxa. Es decir, tú no le das la jubilación. Él puede decidir jubilarse o no jubilarse, porque además es voluntaria la jubilación a partir de los 65 y tienes creo que 2 años. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Es decir, fue él, el propio sindicalista, que se fue despedido, cobró esos 50 o 60.000 euros que parece que cobró, y entonces él pidió inmediatamente la jubilación. Efectivamente, él le firman el despido un día 30, creo que era del mes de mayo, cobra 12 meses de sueldo, una cantidad que ronda entre 50 a 60.000 euros, y justo al día siguiente, así dice el acta sindical, día 31, creo recordar de mayo, hablo de memoria, él ya solicita la jubilación, la hace él como trabajador, que ya había cumplido los 65, podía haber seguido, pero en este caso se cocinó, cobró el despido, y luego fue directamente a darse de alta en la jubilación y empezar a cobrar su pensión. Y no solo eso, sino que el tipo se ufanaba bastante y lo fue contando por ahí. Estaba muy contento por el dinero que le habían dado, lógicamente. Madre mía. Javier Chicote, ahora sí, ya no te entretenemos más. Gracias por atendernos esta mañana. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, en fin, estos casos estamos viendo que ya vemos lo que pasa con la contratación pública. A ver, que esto es el gestor de esa compañía tiene un problema. Sí. Si lo denuncia alguien. Sí, claro. Bueno, ya lo ha denunciado Javier Chicote.
Sí, pero ahora falta... No, Javier Chicote no es pasa en Traxa? Pero Javier Chicote no es fiscal, ¿dónde está la dimisión del director general y del presidente de Traxa, visto lo de Jessica? O sea, siguen allí. Sí. Y ha dicho está como Jessica en el Senado, no está. Que le escandaliza y que era una vergüenza y no sé qué dijo, ¿no? Una vergüenza es que él siga de presidente y de consejero delegado de Traxa. Dijo, si se confirmaba, parece que está confirmadísimo, si se confirmaba sería asqueroso o no sé. Sí, un escandalazo. Bueno, el tema, vamos a ver, es que el tema de los sindicatos, a ver si ya la gente empieza un poco a aterrizar. Has abierto todo melón, ahora. Es que en Alcalá de Henares, el otro día, se puso de manifiesto que al ayuntamiento le cuestan 550.000 euros los liberados sindicales. Todo el mundo sabe lo que es, o espero que lo sepan, un liberado sindical es un señor que deja de ir a trabajar a su puesto de trabajo, pero sigue recibiendo el salario, porque teóricamente el tiempo que iba a dedicar a su puesto de trabajo lo va a dedicar al sindicato. Es decir, a esa teórica defensa de los intereses de los trabajadores, sus compañeros. Entonces, hay unas leyes, unas normas que prevén que a partir de determinado número de trabajadores, a esa empresa, a esa institución le corresponden tantos liberados sindicales. Luego existe la figura del liberado parcial, es decir, alguien pues que se coge las mañanas o las tardes o unas horas o lo que sea. Pero luego está el liberado sindical total, ese que nadie le conoce en la empresa, porque no va, ¿no? Bueno, pues solo en Alcalá de Henares, en un municipio, el coste de esos liberados son 550.000 euros. Ya conocimos durante el COVID la actitud que tienen los liberados sindicales cuando el país, la sociedad, sus compatriotas les necesitan, que fue que ninguno de ellos, que estaban liberados sindicales en la sanidad madrileña, se incorporó para poder sustituir, para poder ayudar en un momento trágico en el que estaban muriendo miles y miles de personas. No fueron capaces de decir, no, yo dejo mi privilegio a un lado y me voy al hospital, me pongo la bata y me pongo a trabajar con los demás, ¿no? Bueno, si algún día la sociedad por fin tiene un momento de lucidez y decide acabar con este tipo de prácticas, pues yo creo que solo el ahorro de este asunto serían muchos millones de euros. Y para la sociedad, fíjate poco, y aprovecho coger el rábano por las hojas, porque antes he dicho que tenía 3 noticias. La segunda que tenía era del debate, para hacerle justicia aquí al compañero. Saca una noticia que me parece que es muy interesante si se le saca punta. Dice que los créditos al consumo han aumentado en España, pero sobre todo no para tapar agujeros, sino para viajes y extras. Y eso es muy importante, porque eso te indica dónde tiene la cabeza una sociedad. Es decir, cuando tenemos el 16,3% de los créditos al consumo son para viajecitos y cosas en absoluto necesarias, en absoluto, quiere decir que esa sociedad, la preocupación que tiene por lo social es muy baja y por tanto la preocupación que tendrá para enfadarse con los sindicatos que cobran o con las Jessicas que cobran o con todo eso será muy baja, porque es ande yo caliente, creo que era una cosa de la literatura castellana, y ríase a la gente. Con lo cual, si antes yo decía que no tenía ninguna confianza en los obispos como tal, tengo muy poca o parecida a la sociedad como tal. Jorge. No, coincido en la línea de Francás. Una sociedad que tiene esa predisposición al crédito al consumo, una sociedad que gestiona así su casa, que no pensará ese tipo de desmanes. Pues seguramente íntimamente irá, pues ojalá hubiera hecho yo lo de este sindicalista, hubiera cobrado ese último año de sueldo, me lleno la mochila con 50.000 euros aproximadamente, que es lo que le habrá correspondido, y luego ya vivir la vida con ese dinero. Es que ese es el problema. Hay una falla moral, y cuando desde organizaciones como NEOS se habla de este asunto de que urge un rearme moral, es justamente por este tipo de cosas, porque de la misma forma que no puede haber libertad de expresión sin libertad de pensamiento, no puede haber una reforma real de España a efectos materiales, monetarios, si no hay antes un
volteado, un reinicio moral, ¿no? Y que la gente pues tenga otro tipo de prioridades y tenga otra forma de estar en la vida. Evangelización. Exactamente. Por ejemplo, porque no hay manera de introducir un criterio moral cierto y sólido en una sociedad si no es a través de la cristianización de esa sociedad. Te pongas como te pongas. Sí, y por cierto, no, es que antes yo quería comentar esa noticia de... La noche en Teruel. Claro, porque los amantes de Teruel. De la pseudoministra ya he hablado bastante, hablé ayer y anteayer, ¿no? Pero sí tiene toda la razón en que es infumable lo que han dicho de ella. Y tiene toda la razón Pedro Sánchez de solidarizarse con los 4 o 20 o 200 tweets que la tachan de todo lo demás, lo más habido por haber. Hombre, está muy bien, sobre todo si lo haces con todos. Ahí va yo. Entonces, supongo que tiene la misma razón de solidarizarse con ella, de la misma manera que se solidarizó con Isabel Díaz Ayuso cuando el ministro dijo que tenía un amigo con derechos, ¿no? Supongo que es testaferro con derecho a roce. Testaferro con derecho a roce. Supongo que también Pedro Sánchez, el pseudopresidente, pseudodoctor del pseudogobierno de este país y los distintos ministros se enfrentaron al chico este, a la bestia parda de Valladolid, para decirle que esto era infumable y que, en fin... Y si no han hecho esto, pues chicos, hipócritas hay muchos. No, ¿Pero qué personaje habla de testaferros con derecho a roce si él ha vivido y su mujer toda la vida del derecho a roce de unos maricones en unas saunas de su suegro? No, el derecho a roce lo estás contando. Lo dijo Óscar Puente. ¿Cómo se puede tener tanta jeta? Bueno, pero pues llevas toda la vida viviendo del derecho a roce a base de pago en las saunas de tu suegro. Pero que fue otro, ¿eh? Es que vamos, es que tienen uno... Vamos. Sobre el asunto del hotel... Óscar Puente, sí, lo dijo Óscar Puente. No, sobre el asunto del hotel, muy brevemente. Pues que lo retire. Si tú dices que la fiesta es falsa... Esto es tan sencillo como que vayas a un juzgado y lo denuncies. Oiga, aquí hay una serie de periódicos que me están difamando y están diciendo que yo monté una fiesta con prostitutas en un parador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que decía Francás, si en efecto es machismo lo que ha recibido Pilar Alegría, que en efecto son comentarios súper condenables, en efecto los tienes que condenar en la otra dirección y no hacer una condena asimétrica de yo me indigno, pero a Isabel Díaz Ayuso todo lo que le caiga le viene bien, porque se lo merece, ¿no? Porque para algo es una facha. Y luego otra cuestión, si te insultan, hay una cosa, esto de momento sigue siendo un país hasta cierto punto democrático, tú tienes unos tribunales de justicia a los que puedes recurrir. Y me estoy acordando de una sentencia que hemos sabido hace poco y que publicamos también en el Levante, a Lucía Echevarría. Un par de tuiteros la difamaron, la denigraron, vaya, por escrito. Ella ha denunciado y estos dos individuos han tenido que pagarle 7.000 euros. Pues si Pilar Alegría considera que sus derechos han sido vulnerados, pues es tan sencillo como ir al juzgado y hacerlo. Ni más ni menos. Por cierto, hablando de derecho a roce, hablemos de otra de las amigas de José Luis Ábalos, porque esta mañana OK Diario llevaba en su portada las imágenes en las que se puede ver perfectamente a Jessica Rodríguez, que fue la pareja del exministro Ábalos, en el piso que le pagó la trama con dinerito público en la Plaza de España. OK Diario precisamente publica 2 de esas fotografías que se encuentran recogidas en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Una de esas imágenes es esta, que está precisamente en la cocina, y la otra está en el balcón de la vivienda disfrutando de las vistas, tal y como cuenta OK Diario, de este 11º piso. Lo de pixelarla, ¿por qué es? Supongo que las imágenes están así ya incorporadas en el informe de la UCO. Porque yo pensé que a los niños hay que pixelarlos, pero a la gente mayor. Buena vista en la terraza, ¿no? Porque el título es una foto de Jessica, puede ser Jessica o una tía suya. Bueno, al final también se entiende que podría entenderse que no es un personaje público como tal. Pregunto si es que hay que hacerlo así, pero me extraña mucho. Pues entonces la foto no tiene ningún interés. Para mí, vamos, pueden poner otra señora y me da igual. Claro. Hombre, pero si está en el informe de la UCO, Francás, está claramente reconocido en el propio informe de la UCO que es de Jessica. No es que sea de una señora cualquiera. Por cierto, en este afán que yo tengo de ser objetivo, que igual me pasa la factura algún día, esta mañana me ha desconcertado Ketty Garat. Porque ha dicho, ella sacó el tema de Teruel, pero ha dicho que ella ya sabía que no fue en este parador donde se produjo la rotura de la habitación, sino en otro. Y se ha quedado tan ancha. ¿Y en qué parador fue entonces? Eso no lo ha dicho. Entonces, si fue en otro y no fue en este la información que ella tenía, estaríamos hablando de 2.
porque en este parece que los trabajadores han dicho que sí y él asegura que fue en otro. Él no ha dicho, estamos hablando de dos, pero yo que vengo de ciencias... Cuando se juega con esas incertidumbres desde el periodismo, a mí me deja muy perplejo, porque esta mujer, que creo que es una buena periodista, dijo que había 3 asuntos que iban a tumbar al gobierno y que eran seguros y que, no sé si lo recordáis. Sí, que no llegaba verano, poco que no menos. Llegaba verano porque iban a salir 3 temas que eran imbatibles y que eran terroríficos y tal. Claro, si lo sabes, públicalo. Y si no, espérate. ¿Qué verano hablaba? ¿El que viene o el que ha venido? Es que no lo sé. Es que si tienes una información, Jorge, tú sabes qué verano públicala. Yo, la graduación aquella que hacía Pedro J. en sus tiempos, que tenía toda una información para tumbar a un elefante, y decían, el martes se acaba un poquito, y el jueves... Porque de lo que se trataba no era de dar información a la gente y hacer un servicio de verdad, en serio, tal. Se trataba de vender más periódicos. Basta. Entonces, chico, yo cada vez que hay un periodista que amenaza, insinúa, tal, me retiro y digo, no me interesa este periodista, no me interesa. Yo doy el dato. Es una utilización del periodismo inaceptable. O sea, Hombre, a ti también te es llega una cierto que información, todas estas decides que lo vas a informaciones- publicar porque ya la has contrastado, lo tienes claro, tira. No, pues vamos a publicar un asunto que cuando salga... tal. ¿Esto qué es? ¿Una coña marinera? También es cierto que todas estas informaciones que están saliendo, que también están recogidas en las propias investigaciones judiciales, lo cierto es que harían caer a cualquier otro gobierno si no estuviésemos hablando de este. Pero en fin, son las 12:55, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles precisamente lo siguiente, lo que les voy a mostrar que tengo aquí en esta mesita de aquí, porque The Crux, ya lo saben, nos vuelve a sorprender esta Semana Santa con la primera colección en España de velas católicas para decorar el hogar. La colección se llama Las velas de servidor, tu camino a la santidad, y surge en el santuario de Lourdes, donde nace su identidad de servicio hacia los demás. Cada vela lleva una petición con el testimonio de los santos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, El amor vence siempre, de San Juan Pablo II, y muchas otras como la de San José María, Madre Teresa de Calcuta y un sinfín más. Se pueden comprar en su página web www.decrux.org o en Baluarte, calle Claudio Coello, 64 de Madrid. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, el ecuador de este programa, y abrimos, si os parece, hablamos de Estados Unidos. Ya saben que esta misma tarde está previsto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúna con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, justo una semana después de que se produjese ese comentado viaje de Pedro Sánchez a China, y tras el mismo, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos dijera eso de que acercarse a China en un momento como este, en el contexto económico, en el debate por los aranceles, sería como cortarse el cuello. Esa reunión está prevista para hoy a las 8 en punto de la tarde. Mientras tanto, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, ha concedido una entrevista en las últimas horas donde ha valorado el viaje del presidente Sánchez a Pekín y donde ha asegurado que no teme represalias de Donald Trump. Es una economía de un tamaño enorme, un país que por su tamaño y su peso demográfico pesa muchísimo en el continente asiático y en el mundo entero, es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y en tercer lugar, porque los intereses de España también lo exigen. Tenemos que equilibrar la balanza comercial, tenemos que abrir nuevos mercados. Por lo tanto, por defender los intereses de España y de Europa, y porque no es posible tener una política exterior global sin hablar con China, como no se puede tener sin hablar con Estados Unidos, era un viaje muy acertado, especialmente en este momento. Bueno, Donald Trump, por cierto, en las últimas horas se ha reunido con Nayib Bukele, se han encontrado por primera vez en el despacho Oval, donde han
presentado o han querido escenificar a los ojos del mundo esa mano dura contra el crimen organizado. De hecho, el propio Bukele ha asegurado en estas últimas horas, tras esa reunión con Donald Trump, que hay un problema de delincuencia, de terrorismo generalizado y que por eso, aunque sean un país muy pequeño, también sirven de ejemplo. Ya saben que Bukele se ha convertido en un aliado de Estados Unidos y una pieza fundamental también dentro de ese plan de deportaciones masivas. Dice Bukele que ya conoce las críticas, pero que de momento ellos han sabido redirigir al país hacia la seguridad. Tenemos muchas ganas de ayudar. Sabemos que tienen un problema de delincuencia, un problema de terrorismo para el que necesitáis ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, podemos hacerlo. Hemos convertido la capital mundial del asesinato, así la llamaban los periodistas, en el país más seguro del hemisferio occidental. Y ya sabes, si a veces dicen que encarcelamos a miles, a mí me gusta decir que en realidad liberamos a millones. Es muy bueno. ¿Quién le dio esa idea? ¿Cree que puedo usarla? Bueno, el presidente de Estados Unidos no solo ha hablado de la situación y de la inseguridad en el mundo, sino también de otras muchas cuestiones, como por ejemplo de Irán. Ahora todo el mundo tiene un problema con Irán, pero resolveré ese problema. Están todas las opciones encima de la mesa. Es un problema fácil. También tenemos que resolver un problema con Ucrania y Rusia. Tenemos que resolver problemas. Y en estos momentos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una compañera periodista está preguntando a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, por la noche de supuesto desenfreno en el parador de Teruel. Una rueda de prensa en la que participan la ministra portavoz, Pilar Alegría, que en ese momento, ya lo saben, era delegada del Gobierno de Aragón, y lo hace además acompañada de Jordi Hereu y también de Ernest Urtasun. Escuchamos la respuesta de Pilar Alegría. Bueno, he conocido los datos antes de entrar aquí. Creo que esa valoración refleja que la ciudadanía... Pues ha dejado responder en primer lugar a Ernest Urtasun por las cuestiones que se hayan planteado sobre las competencias que tengan que ver con él. Suponemos que mientras tanto se estará pensando la respuesta. Nos iremos con Pilar Alegría en cuanto precisamente responda. Ahí está. Del CIS no hemos tenido tampoco tiempo para conocer de una manera más pormenorizada los detalles de dicha encuesta y hombre, simplemente sí que les puedo trasladar que siempre es preocupante que la ultraderecha también en este país digamos alcance datos más elevados o desde luego tenga un mayor protagonismo y especialmente fundamentalmente cuando a veces señalamos también a las personas más jóvenes. Sobre la rebaja del voto que usted preguntaba, no se ha visto esta cuestión en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros en ningún caso. Y esto quiero también dejarlo muy claro. Y sobre la visita del ministro Cuerpo, pues es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del Gobierno a Vietnam y a China. Y es una reunión que va a tener el ministro Cuerpo con su homólogo y con otros miembros también en Washington. Y, lógicamente, como les digo, es una reunión bajo los parámetros de absoluta normalidad y, por supuesto, seguir reforzando, si me permiten, las relaciones, lógicamente, comerciales que tenemos con un país tan importante como es Estados Unidos. Con lo cual, esto es lo que les puedo trasladar. Y sobre la cuestión que usted me preguntaba. Bueno, yo creo que todos ustedes se pueden imaginar que no están siendo días sencillos. Miren, esta información surge de unos supuestos hechos que tuvieron lugar en el año 2020. Unos hechos que además aparecen en primer lugar a través de una página web y que, como digo, dan veracidad
a algo que parece que sucede en el parador de turismo en Teruel. Yo esta semana, además de conocer esa información, veo como hay quienes pretenden de una manera absolutamente torticera y absurda retorcer esos hechos para de una manera muy clara intentar perjudicarme. Cuando yo veo que esto es así, lógicamente me presento ante los medios de comunicación el viernes y doy todas las explicaciones absolutamente pormenorizadas, minuto a minuto, sobre mi agenda de hace 5 años, del 15 y del 16 de septiembre del año 2020. Hago una rueda de prensa, como digo, de más de 11 minutos y, por supuesto, me someto a las preguntas que sus compañeros quisieron formularme. Porque, como dije en su momento y vuelvo a reiterar hoy, no tengo nada que ocultar. Y siempre he defendido que ante las insidias la mejor herramienta es la transparencia. Después de esa explicación, me ha pasado algo que no me había pasado en la vida y tengo 47 años. Y llevo ya años en política. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Y les tengo que reconocer que el domingo por la mañana, cuando estaba en mi casa, tuve muchas dudas de cómo operar o de cómo responder a lo que estaba viendo y a lo que estaba recibiendo. Hoy les explicaba a mis compañeros que si tuviera que definirme como mujer, seguramente uno de los adjetivos que me aplicaría es que suelo ser una mujer bastante prudente. Y les tengo que reconocer que tuve muchas dudas y que pensé durante mucho tiempo que seguramente lo mejor era dejarlo pasar. Y pensaba, bueno, Pilar, déjalo pasar, esto al final es toda esa maraña que se genera ahí a través de las redes, donde muchos juegan esa baza del anonimato, y déjalo pasar. Y seguramente llega el lunes y el martes y esto ya está, ya se ha cerrado. Pero rápidamente posteriormente pensé, si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje les estoy trasladando, sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? Y por eso lo denuncié y por eso alcé la voz. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente no me perdonaría ese ejercicio de irresponsabilidad por mi parte. Y es verdad que cuando una da todas las explicaciones, como digo, durante más de 11 minutos, atiendo a las preguntas que ustedes me hacen, aporto documentación para explicar dónde estaba yo como delegada del Gobierno, qué estaba haciendo como delegada del Gobierno, que no era otra cosa sino que cumplir con mis obligaciones. Es verdad que también escuchar a quienes condenan estos hechos, pero siempre con el mismo pero, o incluso a quienes utilizan mi apellido para hacer gracietas, pues es verdad que es absolutamente descorazonador. Pero también les voy a decir algo. Si yo ahora cogiera este teléfono y les trasladara a ustedes lo que yo tengo que leer cada día y cada mañana, se llevarían las manos a la cabeza, créanme. Pero también les voy a decir algo con la misma contundencia. Han sido muchos más
y además más reales, de personas con nombres y apellidos y DNI, los que me han trasladado no solo las muestras de cariño, sino especialmente que han alzado la voz también para condenar sin peros lo que estaba sucediendo. Y yo me quiero quedar también con eso, porque claramente esa es la sociedad a la que representamos y a la que tenemos que seguir consolidando. Esa sociedad donde cada vez más somos más hombres y más mujeres las que decimos que ya basta. Que ya basta. Que es imperdonable que a las mujeres, especialmente a las mujeres, se nos siga insultando y se nos sigan cuestionando cada día. Y que además lo hagan fundamentalmente tras la impunidad, como les digo, y el anonimato de tantos bots que todas nos tenemos que encontrar. Y por tanto, como les digo, prefiero quedarme con esa cara positiva de una avalancha, es verdad, de muestras de cariño y sobre todo de rechazo hacia este tipo de actitudes. Porque al final, la clase política también somos un ejemplo para los ciudadanos de este país. Y especialmente los más jóvenes, especialmente ellas, tienen que ver cómo otras mujeres que ahora mismo tenemos responsabilidad, en este caso responsabilidad política, alzamos la voz, rechazamos estas conductas y decimos lo que yo dije además a través de mis redes sociales, que cabeza alta y ni un paso atrás. Bien. O sea, han cogido el objetivo y han hecho de Ábalos, las putas, Koldo, ella durmiendo en el mismo sitio, tal, y han dicho no. Los insultos que me han hecho en las redes, las descalificaciones, especialmente a mí, especialmente a las mujeres. A ver, las descalificaciones da lo mismo si son a hombres o a mujeres. Los insultos, las calumnias, da lo mismo si son a hombres que a mujeres. Son igualmente rechazables. Si calumnias, si insultas, si denigras a un hombre que a una mujer. Claro, si ya has empezado diciendo que lo que te preocupa del CIS es que Vox haya subido al 15%, porque es muy preocupante que la juventud crea en la extrema derecha que llamas tú, ya te has descalificado a ti misma. Primero, porque tú ya estás descalificando a gente a la que le pones el término de extrema derecha y la denigras y la insultas y la calumnias, puesto que lo que estás diciendo con extrema derecha y estás transmitiendo es que es gente criminal, es gente intolerante, es gente malvada, es gente perversa, es gente muy intolerante y muy poco caritativa. Tú, cuando defines a esas personas como extrema derecha, les estás descalificando gravemente. Y además lo estás haciendo desde una posición de gobierno. Y eso es inaceptable e impresentable. Ahora tú te quejas de que te pasan factura a las redes sociales, como a todos nos pasan factura a las redes sociales, por el solo hecho de existir y de opinar. Unos por unas razones y otros por otras. Tenemos que soportar constantemente los insultos, las humillaciones, las amenazas. Yo estaba en Twitter, recuerdo, hace 15 años, estuve al principio de Twitter y llegué a ser una cuenta bastante, había como 75.000 seguidores en ese momento, que era una barbaridad. La cuenta se llamaba Jocoserio, tú la recordarás probablemente, y yo la cerré porque el número de amenazas, de insultos, de calumnias, de vejaciones cada día a la cuenta de Jocoserio era increíble. Yo decía, pero ¿por qué tengo yo que convivir en el mismo patio, en la misma plaza, con esta gente indeseable, además cobarde? Y cerré mi cuenta de Twitter. Yo, Pilar, te recomiendo que si te molestan mucho los insultos, cierres las cuentas de Twitter o las cuentas que sea. Pero no salgas desde el gobierno a decir cosas que son simplemente ridículas. Ridículas. Cambia. Yo no te lo voy a comprar. He hecho el comentario sobre lo que has dicho, pero vuelvo el foco a donde tendría que estar y donde no debería irse, que es que estás en un gobierno donde el presidente era el principal valedor y amigo del señor que estaba con las putas esa noche en el parador de Teruel. No sé si te enteraste de la fiesta o no te enteraste de la fiesta. Me da exactamente igual. Pero hoy
has demostrado que lo que te importa eres tú misma. No te importa la acción de un señor que estaba en tu gobierno y que estaba tan cerca de la presidencia del gobierno y que utilizó a unas mujeres y que destrozaron una habitación, etcétera, etcétera, y que además, por todo lo que se va sabiendo, son parte de una mafia criminal. ¿Cómo puedes ni siquiera acercar una responsabilidad a la otra? ¿Cómo puedes poner el foco en algo tan, bueno, o quitarlo de algo tan importante, tan mafioso, tan delictivo como lo que están haciendo tus compañeros del Partido Socialista? Que, por cierto, te recuerdo que sigue siendo compañero del Partido Socialista, aunque está en el grupo, ya no está en el grupo parlamentario, pero es uno de los votos que tenéis sistemáticamente para sacar adelante. ¿Por qué no pones el foco en Errejón? ¿Por qué no pones el foco en Pablo Iglesias, en Monedero? Pero ¿cómo estáis tan... y cómo la gente está tan ciega y puede escuchar estas cosas y los periodistas no rebatir? Por cierto, un pequeño apunte, que antes les he dicho que salía Ernest Urtasun y me había equivocado, al verlo de lejos es Pablo Busnudui, que de hecho es el hombre al que están viendo en sus pantallas. Y por cierto, sobre Pilar Alegría, que es a donde va a ir también ahora Francás, lo que recordabas tú antes de lo que había dicho Óscar Puente de testaferro con derecho a roce, pues justo acabo de preguntar si Pilar Alegría en ese momento dijo algo, salió a defender a las mujeres, como ella dice en el día de hoy, y literalmente lo que dijo la ahora ministra portavoz es: vamos a ver, más allá de los contenidos de los tweets, lo que en este caso es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad. Está bien, bueno, sí, yo coincido bastante en lo que ha dicho Julio, pero con palabras distintas, pero muy parecido, porque yo lo que le quería decir a la pseudoministra es que no es el ombligo del mundo, que no se lo crea, porque entonces haces el ridículo. Y si lo que le parece a ella que lo importante que ha pasado en Teruel o donde sea es que a ella después le han llamado come pollas, etcétera, etcétera, que es lo que salió en todas las televisiones ayer, para que engañarnos, lo cual es más evidentemente es mucho más infumable para el que lo llama que para el que lo recibe, que le tiene que importar un pimiento. El que lo llama ya da perfectamente a entender a qué nivel está, con lo cual no te preocupes mucho por esa gente, pero evidentemente si eso es más importante que el tener a las chicas en la habitación, destrozarla o no, con dinero público, trayéndolas de Valencia. Todo lo que ha salido, si lo tuyo es más importante que esto, alguien tiene un problema y no soy yo, eres precisamente tú. Has dicho una frase, que es una palabra que es muy interesante. Has dicho, ya basta. Me parece bien que la uses. Ya basta, pero no ya basta de que te insulten, que ya basta de que te insulten, sino ya basta que con el dinero público se cometan tropelías. Ya basta que con el dinero público se robe descaradamente. Ya basta que con el dinero público paguemos sobrinas a mucha gente. Ya basta tantas cosas. Ya basta que haya 785 empleados sin presupuesto en empresas públicas. Ya basta de tantas cosas que son mucho más importantes que el que te insulte un mamarracho a ti. Eso me parece que es importante. Bueno, y que los insultos, al margen de todo esto, los insultos son condenables en cualquier caso, pero desde luego donde creo que tiene que denunciarlos no es ante los medios de comunicación. Y la pregunta sería, supongo que ella también ha dicho basta Ábalos y lo ha denunciado, si es que realmente ocurrió algo, y si no ocurrió eso, mira que se le puede denunciar por cosas, Jorge. A ver, los insultos son condenables, ya lo hemos dicho aquí, y en tanto que son condenables también son susceptibles de llevarlos a un juzgado. Pilar Alegría ha hablado ahora durante 5 o 6 minutos, ha hecho un speech ahí, bueno, memorable, se percibía incluso cierta elaboración, me atrevería a decir, pero ha dedicado mucho más tiempo a su circunstancia personal de unos insultos anónimos que a la condena que merecía la ley del solo sí es sí, que mejoró la situación procesal de cientos de violadores y pederastas. Le ha dedicado mucho más tiempo de lo que ha podido decir sobre, también presunción de inocencia por delante, claro está, de José Luis Ábalos, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, y le ha mostrado mucho más tiempo del que podría dedicarle, por ejemplo, a la situación o la manera de proceder de sus socios catalanes y vascos, porque no me quiero olvidar de que en Cataluña y País Vasco son las dos regiones de España donde más violaciones se producen por cada 100.000 mujeres. Y eso está medido. Cataluña y País Vasco son las dos comunidades autónomas donde más violaciones, agresiones sexuales con penetración, lo que ha sido toda la vida una violación, es donde más se producen por cada 100.000 habitantes, hasta el cierto punto de que en País Vasco, donde gobiernan sus socios del PNV,
hay como 4 veces más que en la comunidad limítrofe de La Rioja. Y es donde, en Cataluña, donde mandan sus socios, bueno, empezando por Salvador Illa, que no es socio, es carne de partido, y hasta hace poco, donde gobernaba Esquerra Republicana y compañía, pues esa cifra de agresiones sexuales por cada 100.000 mujeres es cerca del triple de la que hay en Aragón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la consternación está muy bien cuando te insultan, y es una consternación que puede llevar al juzgado porque así te ampara la ley, pero convendría que le dedicases mucho más tiempo a este tipo de asuntos que he mencionado que a tu ombligo personal, de que te ha insultado gente con un avatar desconocido o con un nombre ficticio, ¿no? Creo que en la escala de los problemas que también señalaba antes Julio, creo que ya no es solo mover el foco, sino la prioridad de los problemas, porque te has callado como una puerta, con Monedero, con Errejón, con Ábalos y con la ley del solo sí es sí, pero en cuanto te han tocado a ti 3 avatares con un nombre ficticio, has montado el numerito en la sala del Consejo de Ministros. En fin, vamos con más asuntos, pero antes una noticia de última hora que nos llega desde Asturias porque la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Gobierno asturiano ha presentado hace apenas unos minutos su dimisión con carácter irrevocable después de ese accidente en la mina de Cerredo que acabó con la vida de 5 hombres el pasado 31 de marzo. Dimisión la consejera de Industria de Asturias. Y de Asturias nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque ayer, ya lo saben, durante unas 7 horas declaró la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, una declaración además bastante extensa de unas 7 horas donde dijo o que había mostrado en todo momento que la competencia era única y exclusiva de la Comunidad Valenciana, donde explicó qué fue lo que sucedió minuto a minuto durante ese día y donde dejó también un gran titular, el de que Mazón no estaba ausente ni ilocalizable, como nos han estado vendiendo durante todos estos meses. Nosotros hablamos por la noche, no podía precisar la hora porque no tengo el registro, porque me llamó desde otro teléfono que yo no conocía y me llamó por audio de WhatsApp y no me aparece en el registro de llamadas porque no tenía guardado ese móvil. Si se hubiesen anticipado como debían, quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas en sus competencias, que es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo. Se activa la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos, que lo pone la ley, lo pone el plan. Es que es una cosa bastante evidente, que solo hay un mando único, que el mando único es de la Generalitat y desde luego en la sala todo el mundo lo tenía claro. Bueno, lo que decía la izquierda durante todos estos meses es que Mazón estaba ilocalizable, que no atendía las llamadas, que por eso en el CECOPI tampoco se había actuado y ahora, y lo confirma así ante la propia magistrada que investiga estos hechos de Catarroja, pues Mazón la llamó, lo hizo desde un número desconocido y a través de llamadas de WhatsApp, por eso no tiene el registro, dice ella, de a qué hora exactamente recibió esa llamada, pero bueno, ahí está, Mazón sí la había llamado y esto lo hace cuando ya tiene que declarar como testigo ante el juez, no durante todos estos meses. Julio. Yo creo que hay este juicio y debería haber un juicio que todavía no está, que es todo lo que el Gobierno central debió hacer antes de la riada, todo lo que debió hacer. Hay otro juicio que hay que hacerle a José Luis Rodríguez Zapatero por haber cancelado el Plan Hidrológico Nacional, cuya ejecución hubiera evitado absolutamente esta catástrofe. Un plan hidrológico nacional aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y financiado por la Unión Europea en ese momento. Hablaban de 750.000 millones de pesetas, 750.000 millones. Primer juicio. Segundo juicio, el que todo lo que se pudo hacer, limpiando barrancos, ejecutando obras públicas, con presas, con barreras, etcétera. Tercero, el que se está celebrando. Y cuarto, los bomberos franceses llegando, no sé si era Catarroja, o Alfafar, o Paiporta, y diciendo 2 días después, pero aquí no ha venido todavía nadie, aquí no han llegado bomberos, no han llegado guardia civil, no han llegado policía, y los del pueblo no, aquí no ha llegado nadie. Y Bodeguillo, creo que se llama, ¿cómo se llama el escritor? Posteguillo. Posteguillo. Posteguillo diciendo, y el primer día no había llegado nadie, y nos despertamos el segundo día y no había llegado nadie, y mientras tanto Margarita Robles decía, el ejército no está para esas cosas.
y el presidente del gobierno decía, si quieren ayuda, que la pidan. Así que faltan 3 juicios. El último es un juicio penal, criminal, de forma clara, porque el gobierno de la nación dejó materialmente morir a personas porque no actuó, porque no envió inmediatamente al ejército, a los pontoneros, a todos aquellos que pudieran estar implicados en la recuperación de personas, en la salvación de gente, a la Guardia Civil, a los bomberos. No envió todos los medios que tenía que haber puesto el primer día. Entonces, sabían perfectamente que la Generalitat Valenciana no tenía instrumentos, no tenía medios para hacer esa labor. Y pasaron de hacerla. Así que tendrán que un día sentarse en un banquillo como auténticos colaboradores, como artífices o responsables de un delito de homicidio. Y a eso puedes adjuntarle, no tiene mucho que tiene que ver, que Iker Jiménez, que estuvo 2 o 3 días después, pudo llegar donde decían que no se podía llegar, estuvo haciendo programas desde allí y por eso no le han matado de milagro. Y lo que decía la señora pseudoministra de que la han insultado, al otro lo han insultado mucho más por haber ido donde el ejército no quiso o no le dejaron llegar, la Guardia Civil no la dejaron llegar, etcétera, etcétera, no le dejaron llegar. Pero por ir le han puesto a caer de un burro el resto de gente. Jorge. Todo esto que ocurrió con la Dana ha sido el exponente, a mi modo de ver, de la peor política que se puede hacer. Porque pocas cosas aclaran la mente de un político como que le citen de testigo delante de un juzgado. Porque se han pasado durante meses, semanas, diciendo que Mazón está bilocalizable y ha sido que te citen como testigo y reconocer que sí, que conseguiste hablar con él, aunque fuera por llamada de WhatsApp, con lo cual te has estado durante semanas erosionando una figura que bastante erosionada está, y que podemos entrar a abrir ese melón cuando queráis, el de Mazón, sin ningún problema, ¿no? Pero te has pasado durante meses diciendo que estuvo ilocalizable, diciendo una serie de cosas, que si el barranco del pollo, y luego, oye, te citan como testigo y das una versión bastante distinta. Simplemente contrastar este hecho con la dimisión que se ha producido en Asturias. Ha habido una tragedia, se ha demostrado que en esa mina se estaban haciendo algunas extracciones de modo ilegal, sí, y ahí ha habido una consejera que ha dicho, yo me doy un paso al lado. Y a lo mejor no tiene ninguna culpa esa mujer, porque ha tomado posesión, lo desconozco, igual hace año y medio, y las extracciones se hacen desde hace 5, no lo sé. Pero esa mujer ha dicho, yo me aparto. Sin embargo, en la Confederación Hidrográfica del Júcar nadie dijo, esta boca es mía. En otro tipo de organismos, es decir, en Valencia nadie ha dimitido de ninguna de las partes que están confrontando ahora y litigando, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, insisto, el exponente de la peor política, porque se ha probado de la forma más grave y más dolorosa, con una pila de muertos encima, que el dinero no va para sanidad y educación, porque, como decía Julio, se ha rechazado hacer obras públicas que tendrían un coste de varios cientos de millones de euros y ahora se estima que los daños a mayores de las vidas, por supuesto, rondarían los 15.000 o 18.000 millones. Entonces, si sirve para que la gente tome nota, reparta responsabilidades y entienda que la política tiene que ir por otro camino y la gestión del dinero público debe ir por otro lado, pues, oye, sería una buena lección que sacar de todo este circo. De todos modos, también ayer dijo otra cosa que también hasta ahora la tal Pilar Benrabe no había dicho nunca, y ayer dijo porque le pasó la pelota justo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, diciendo que no había avisado en absoluto. Exacto. Y eso sí que es más grave porque acaba... Que solo se había hablado de la presa de Forata y no del desbordamiento del barranco del Pollo, del que se enteró a las 7 de la tarde por la alcaldesa. Que eso lo has dicho tú al principio en la introducción, pero eso es lo más grave que... Claro, es decir, lo que dijo ayer más grave que va a afectar a alguien es eso. Y yo también he pensado lo mismo. Digo, mira, no hay cómo estar delante de un juez para que te cambien los criterios. Como testigo que no puedes mentir y demás. Seas muy estricto exactamente en responder. O no dices ni pío. Y no hablaron de un barranco del Pollo, que había un proyecto, insisto, en el año 2009, presupuestando 121 millones para adecuarlo. Sí. Y que seguramente esa obra pública hubiera evitado muchísimo problema. Y sigue igual. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que al final teníamos mucho vacío informativo en el día de hoy. Se nos va el tiempo, nos queda apenas una media hora y todavía tenemos muchas cosas que contarles, pero tras la última pausa de publicidad.
Y atención a esa cifra, se estima que un 43% de los adultos con diabetes en el mundo no están diagnosticados, lo que equivale a aproximadamente 252 millones de personas. Esto significa que muchas de esas personas viven con la enfermedad sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal y neuropatías. Conocer los niveles de azúcar es fundamental para saber que sí hay riesgo de padecer diabetes u otras patologías, y para ello son imprescindibles los glucómetros sin pinchazo, por supuesto, de Protege tu Vida, un dispositivo muy innovador para hacerlo sin dolor y de manera mucho más cómoda. Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos cómo funciona este glucómetro sin pinchazo. Pues mira, la idea es educar a las personas a que medir el azúcar, la glucosa, es muy bueno, ¿no? Y es prevenir algo que puede ser catastrófico en el caso de que esa glucosa se mantenga en el tiempo alta, porque va a dañar a los órganos como el riñón, como la vista, como el corazón. Entonces tenemos que procurar saber qué glucosa tenemos en cada momento, ¿no? Antes era muy difícil, porque claro, tú cuando una persona dice, oye, mira, para medir la glucosa tienes que empezar pinchándote en un dedo, pues evidentemente la persona dice, oye, espérate, ¿no? ¿Cómo va esto, no? Ya esperaré a hacerme una analítica. Ahora no, porque ahora con un glucómetro como el de Protege tu Vida lo que vamos a conseguir es tan solo colocándonos de esta manera el dedal, ¿no? Le vamos a dar un botoncito a través de cromatografía, es decir, a través de la medición del color que tenemos por debajo de las uñas, la sangre va a localizar qué azúcar tenemos. Entonces esto, luego una aplicación que hay en el móvil que es muy sencilla, vamos a conseguir ver la glucosa que tenemos en cada momento. Esto sí que es una manera de medir esa glucosa, porque vas a poder ver, por ejemplo, por la mañana cómo te levantas, media hora antes de comer, 2 horitas después, cuando terminas el día, si vas a hacer ejercicio, y de esta manera vamos a tener controlada esa glucosa, que si una diabetes controlada no da ningún problema, pero no controlada, o si no se sabe, como bien has dicho, pues da muchísimos problemas. ¿Cuándo deberíamos medir precisamente la glucosa? Pues mira, cuando te levantas sí, porque hay personas que se levantan con la glucosa baja y otros alta. Es decir, ¿y cómo es eso? Si llevan muchas horas sin comer. Bueno, porque los sueños tienen que ver también. Es decir, el cortisol, que es lo que podemos generar a lo mejor por la noche si tenemos pesadillas, o al contrario, la oxitocina, si no tenemos pesadillas, pues hace que la glucosa suba baja. Date cuenta que la glucosa al final es un mecanismo de defensa del cuerpo que lanza glucosa para que la podamos quemar, ¿no? Entonces hay gente que se levanta con picos altos o picos bajos. Y luego, antes de comer, siempre, media horita antes, para ver cómo estamos, ya que vamos a comer y vamos a ingerir glucosa, y luego 2 horas después a ver cómo la eliminamos. Son los puntos claves, y luego, evidentemente, si haces ejercicio, ver cómo estás, no vaya a ser que te dé una bajada, que también no es bueno. Bueno, y de hecho, Adolfo, no solo para personas diabéticas, este fin de semana me acordaba de ti porque una amiga me comentaba que cuando había estado embarazada no quiso hacerse la prueba de la glucosa porque te tienes que tomar, pues ingerir unos líquidos que son muy incómodos, y lo que me decía precisamente que hizo fue eso, medirse día tras día la glucosa para evitar precisamente realizar esa prueba. Así que, en fin, ¿dónde lo podemos conseguir y con qué ventajas? Bueno, pues mira, tenemos un teléfono que tenéis en pantalla, 900-730-101. Os invito a que llaméis ahora mismo para que sepamos que sois vosotros, porque os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hacemos los programas cada fin de semana, y también os vamos a regalar el servicio de telemedicina para que desde casa podamos consultar a un médico pues cualquier duda que tengamos por videoconferencia o por llamada. Así que 900-730-101 y di adiós al dolor cuando nos pinchamos para sacar la glucosa. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Vamos con más asuntos, se lo cuento rápidamente antes de saludar al siguiente entrevistado en nuestra mesa, porque Donald Trump volvió a hablar de aranceles tras esa reunión con Nayib Bukele y en estos términos. Los aranceles son la cuarta palabra más hermosa del diccionario, después de amor, Dios y relación. Y el gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imposición de un gravamen de casi el 21%, el 20,91% de los aranceles a la mayoría de tomates procedentes de México. Una medida que va a entrar en vigor a partir del próximo 14 de julio, lo que va a resultar, como decimos, en la imposición de estos gravámenes a la mayoría de importaciones de tomates procedentes de México. Esta medida es el resultado de una decisión por el cual se
retiran del acuerdo de 2019 que suspende una investigación antidumping sobre tomates frescos procedentes de México. Y si hablamos del mercado inmobiliario en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a la capital, lo que uno puede pensar es que los compradores, los que más compran, los extranjeros que más compran en la capital serían venezolanos, mexicanos, por ejemplo, pero no, son los chinos. Pedro Sánchez busca en China un potente socio comercial y los chinos buscan en Madrid vivienda donde quedarse a vivir, según publica el diario The Objective. Por segundo año consecutivo, los chinos siguen liderando la lista de extranjeros que más vivienda compran en la capital de España. En concreto, un 18% de no residentes, seguidos por un 10% de ciudadanos estadounidenses. En cuanto a los sí residentes, los chinos también tienen la primera posición con un 16% y la segunda la ocupan los italianos con un 11%. Por otro lado, los chinos han sido la población extranjera que más Golden Visa han recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores en los últimos años. De hecho, la tramitación de estas tarjetas doradas se aceleró en 2024, cuando el gobierno de Sánchez anunció que las prohibía a partir del 3 de abril de este año. Y por el aumento de las Golden Visa, nos podemos hacer una idea del tipo de perfil de estos ciudadanos chinos, ya que no son un perfil clase media que viene a poner un bazar. Ahora suelen ser de alto poder adquisitivo y que han visitado por primera vez Madrid por turismo, y que para quedarse a vivir aquí han invertido 500.000 euros en bienes inmuebles o han comprado deuda pública. Pero no solo a Sánchez le caen simpáticos los chinos, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también. El consistorio tiene previsto invertir 9 millones de euros en el barrio de Usera, donde se concentra la mayor población china, para convertirlo en un Chinatown madrileño y descentralizar el turismo del centro. Y cambiamos ahora de asunto. Saludamos en nuestra mesa a José Enrique Gil Delgado. Él es filólogo, escritor, académico de la Academia de Televisión, profesor emérito del Instituto Cervantes y muchas otras cosas más, aunque como él mismo se define también un superviviente del cáncer, y su historia familiar le ha llevado a escribir este libro, el cual van a ver en sus pantallas en la portada con una mejor calidad, y Volcanes en el mar. José Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle aquí. No sé si quiere precisamente hacernos una breve introducción de lo que podemos encontrar en estas páginas. Bueno, el libro es un homenaje a mi abuelo y a todos aquellos jóvenes que entre 1896 y 1898 pues participaron en la defensa de las últimas provincias españolas de ultramar en el Pacífico, concretamente de las Filipinas en este caso. Bueno, a través de estas páginas se realiza precisamente este homenaje a todos esos jóvenes, voluntarios algunos, forzosos otros, pero el protagonista era su abuelo materno, un joven español muy ilusionado por defender la españolidad de esas tierras que llamaba la España del otro lado. Cuéntanos un poco más, ¿cómo vive él ese proceso de transformación de esa ilusión inicial hasta enfrentarse con la crudeza de la guerra? Realmente es un proceso largo, un proceso que le lleva desde la academia militar, que empieza a estudiar en Ferrol, y posteriormente en Trujillo, Toledo, etcétera, y finalmente ya de oficial decide pedir voluntario a Filipinas, precisamente en un momento en que había una gran confusión y un gran enfrentamiento entre lo que se llamaban los insurgentes, que estaba formado por un grupo que era conocido como el Katipunan, un poco semejante a ETA, digamos, pero no tan violento como ETA, aunque sin embargo pues atacaba posiciones y propiedades españolas. De hecho, este grupo insurgente atacaba
organismo y, como he dicho, propiedades como la cervecera San Miguel, que aunque no todo el mundo lo conoce, la cervecera San Miguel es una empresa que nació en Filipinas, concretamente en el barrio de San Miguel de Manila, de donde lleva su nombre. La verdad es que en el transcurso de su transformación mental, mi abuelo Ignacio Crespo Coto dudó en su momento si pedir Cuba, si pedir Filipinas, y pensó que Filipinas estaba al otro lado del mundo y era, como él decía, la España del otro lado del mundo. Pero durante ese viaje en barco no solo se prepara para el combate, sino que también educa a sus hombres y crea lazos de camaradería. ¿Qué importancia tiene precisamente esa relación entre oficiales y soldados en el desarrollo de la historia? Es muy importante porque la travesía de Barcelona a Manila duraba 30 días. No es como hoy que cogemos un avión y en 16, 17 horas estamos desde Madrid en Filipinas. Entonces aprovecharon aquel periodo de viaje para hacer que los soldados, que la mayoría de ellos eran iletrados, habían sido reclutados mediante levas forzosas que les obligaban a ir precisamente a puntos en que había situaciones de guerra, de combates, de guerrillas, etcétera. Este es el caso de Filipinas, también lo fue de Cuba, Puerto Rico, etcétera. Y entonces lo que ocurre es que durante la travesía los oficiales formaron, que los oficiales eran militares profesionales, aprovechaban unas horas todos los días para formar a aquellos iletrados en la mayoría de los casos y darles la formación primero de lo que se llaman las 4 reglas y también, lógicamente, alguna formación militar. Esto hizo que entre los oficiales y los soldados, cada uno tenía un pequeño grupo que estaban a su cargo, pues surgiera una relación de proximidad y de cierta camaradería dentro de un respeto, porque en aquella época la gente era mucho más respetuosa con los mandos y lógicamente esto crea un ambiente de camaradería, como he dicho, y aquellos jóvenes tenían un problema, y es que habían sido, como he dicho, reclutados de manera forzosa, pero por los que tenían 2.000 pesetas de aquella época, que era toda una fortuna, podían librarse de acudir a los campos de batalla y a las guerras de ultramar. El caso es que la mayoría de la gente de zonas rurales, aquella cantidad era totalmente inaccesible. Hay muchos personajes que representan también el espíritu de ese movimiento revolucionario filipino. ¿Cómo se cruzan en su camino con su abuelo materno, con don Ignacio, y qué impacto tienen en él y su visión del conflicto? Realmente lo que ocurre es que en el movimiento Katipunan, que estaba lógicamente mandado por un grupo de filipinos que no estaban conformes con la presencia española en las islas. Entre ellos pues estaba Emilio Aguinaldo, estaba Andrés Bonifacio, había incluso una señora, una dama de 84 años, una tal Melchora Aquino, que apoyaba a aquellos jóvenes y los acogía en su casa de Calocán. Realmente lo que ocurre además es que esta
señora, al acoger a aquellos jóvenes, se involucra mucho con ellos y de tal forma que al final aquellos jóvenes revolucionarios o insurgentes la llamaron la madre del Katipunan por su edad y por también su condición de persona, digamos, bien acomodada, que les ayudaba, les facilitaba los alojamientos, etcétera, etcétera. Incluso las reuniones para planear sus ataques a las fuerzas españolas también se llevaban a cabo en su casa. Hay otro tema que es curioso y que quiero resaltar, y es el hecho de que la batalla principal, más que principal, la primera batalla que tuvo una importancia fundamental en los movimientos de defensa y de ataque por parte del Katipunan fue la batalla de Novaliches. Esta batalla se celebró entre los días 18 y 19 de noviembre de 1896. Quiere esto decir que fue bastante anterior a lo que tanta fama ha cobrado como es el sitio de Valer, que el sitio de Valer constituyó una defensa a ultranza de aquella posición durante meses, incluso después de que ya se había firmado en París el Tratado de Paz entre Estados Unidos y España. Hay un tema que creo que es interesante comentarlo, y es que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a España oficialmente un 25 de abril de 1896, con lo cual fue a poco de que el acorazado Maine en La Habana explotara. Eso fue, según parece, un propio boicot de los americanos para tener una justificación, de hecho, para la guerra de Cuba, la guerra de Puerto Rico, y por supuesto aprovecharon para también ir apoderándose de Filipinas, de la isla de Guam y de otras posesiones españolas del Pacífico. Don Ignacio, el final de Ignacio, le quería preguntar por eso, José Enrique, porque es muy simbólico. No sé qué representa para usted ese momento final en la vida del protagonista y cuál es el mensaje que envía a los lectores. Bueno, el momento final de la vida de Ignacio Crespo Coto, mi abuelo materno, se produce en Madrid, ya siendo un hombre de 67 años, que había sufrido mucho por las heridas que recibió precisamente en la batalla de Novaliches, en Filipinas. Y en este momento de su muerte estamos en 1938, en plena guerra incivil, como yo la llamo, y él está rodeado de su familia en su casa de Trafalgar, en Madrid, y se había ido debilitando porque no le llegaban los medicamentos que él necesitaba. Tomaba un medicamento alemán que se llama Hepatrat, que era para proteger el hígado, etcétera, etcétera, pero con la guerra aquellos productos que tenían que llegar de Alemania no le llegarán. En definitiva, en los últimos días de aquella
vida. Las tropas invasoras de Madrid hicieron un ataque aéreo en el que no lanzaron bombas, sino lanzaron panecillos envueltos en unos sobres con la bandera de España. Él llega a un momento en que está muy enfermo y su nieto Ignacio baja a coger uno de aquellos panecillos, se lo sube y lo reparte el viejo coronel entre sus familiares. Finalmente es envuelto en la bandera de España que había defendido en el sitio de Nogaliches. Creo que esto es un punto bastante, digamos, sentimental y al mismo tiempo totalmente real. Para él, su vida fue una defensa a ultranza de los valores y de España. Antes de despedirnos, ¿dónde podemos hacernos con este libro que también tiene su versión traducida al inglés, por si alguien prefiere? Sí, el libro está editado por Entre Líneas Editores. Cualquiera que quiera adquirirlo puede ir a la página web de Entre Líneas Editores y ahí lo encontrará para poderlo adquirir, leer y enterarse de lo que fue, digamos, aquella epopeya de aquellos jóvenes que iban a defender la españolidad de lo que ellos llamaban la España del otro lado del mundo, Filipinas. Pues José Enrique Gil Delgado Crespo, les invitamos a nuestros espectadores a que acudan a Entre Líneas Editores para hacerse con este libro y Volcanes en el mar, esta interesantísima novela. Se nos ha acabado el tiempo, un placer. Muchas gracias por esta entrevista y un placer para mí también estar aquí. Aprovechamos estos últimos minutos, nos vamos hasta la Audiencia Nacional porque hasta allí ha llegado esta misma mañana Alejo Vidal Quadras para declarar 1 año y medio después de aquel atentado que casi termina con su vida. Precisamente a la salida de declarar, Alejo Vidal Quadras ha atendido a los medios de comunicación que allí se congregaban para poder escucharle y ha ratificado lo que ya dijo en su momento, unos meses después de esos graves hechos en el barrio de Salamanca, de que él, a su juicio, había sido el régimen de Irán el que había intentado terminar con su vida. Y cada vez los indicios son más claros. Por ejemplo, aparte de la lista en la que yo estaba el número 1, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí, Mérez Ayari, que francés de origen tunecino, que es un asesino a sueldo, ¿no? Pues este individuo fue detenido, está en prisión ahora en Holanda, y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, a un periodista iraní que está allí, que también es un opositor al régimen. Y este Ayari, el que me disparó a mí, lo detuvieron cuando estaba a punto de entrar, forzar la entrada en casa de este periodista para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues verde con asas, ¿no? Y a Jordi Turull se le ha preguntado esta misma mañana por la posibilidad que había de que Junts presentase una moción de censura o de que apoyase otra que pudiera presentar, por ejemplo, la oposición, en ese caso el Partido Popular. Esto es lo que ha dicho, se ha negado rotundamente, pero es interesante ver cómo finalmente dice que saben en Junts que desde el Partido Socialista están dispuestos a todo. Fíjese, nosotros una moción de censura no la vamos a... es decir, lo que decimos en catalán, alguna charlotada no la vamos a hacer. No, nosotros sencillamente, si esto no funcionara, diremos, bueno, señores, por lo que respecta a Junts, pues hasta aquí hemos llegado y ya está. A partir de usted, de aquí usted sabrá si por convicción democrática, si no tiene el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, si quiere seguir por seguir en el poder o a ver qué van a hacer. El Partido Socialista es muy, digamos que es muy partidario de el poder al precio que sea.
Y tenemos CIS de Tezanos, el que hemos conocido esta misma mañana, que pronostica la intención de voto en nuestro país y a día de hoy se produjesen unas elecciones generales. Veamos precisamente qué es lo que tiene que decir Tezanos, aunque para sorpresa de nadie esos comicios los ganaría el Partido Socialista con un 32,6% de los votos. Por detrás, fíjense, caerían los populares hasta casi el 25%, el 26,1% para ser exactos, de las papeletas. Subiría Vox y pronostica este CIS que tanto Sumar como Podemos sufrirían un profundo batacazo. Bueno, cuando salen noticias del CIS yo siempre digo una cosa, que si el CIS fuera verdad, Pedro Sánchez convocaría elecciones mañana mismo, más tardar. Evidentemente. Toda vez que ahora mismo es la segunda fuerza del Congreso y si hay una encuesta que le da que es la primera, pues ¿por qué no disuelve Cortes? En segundo lugar... Primera con esa diferencia. Además con una diferencia, oye, importante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso... Recordad simplemente que el CIS nos cuesta hoy un 60% más que antes de que entrase a gobernar Pedro Sánchez. Y nos miente más también. Exactamente, que además nos sale más caro para que encima falle más, porque cabe recordar que el CIS falló... hombre, te puedes equivocar con las horquillas, pero el CIS falló no acertó el ganador de las generales, no acertó el ganador de las europeas, no acertó el ganador de las elecciones vascas y le negó al Partido Popular la mayoría absoluta en Galicia, que al final acabó consiguiendo. Con lo cual, no sé hasta qué punto tenemos que andar pagando esta juerga con el dinero de todos, una juerga que, insisto, antes costaba 8 millones y ahora cuesta cerca de 13, ¿no? Además, con un ascenso promovido desde el BOE a José Félix Tezanos, el sociólogo de cabecera del PSOE. Francas. No, es que estamos en lo mismo. Antes nos hemos quejado de gastar 20 millones por los 700 y pico de no se sabe exactamente qué. Señores, señoras, señoritos, señoritas, fuera de presupuesto, y esto cuesta, pero si no recuerdo mal, y recuerdo a medias, alguien presentó una querella contra Tezanos y no sé qué juzgado la machacó. Sí. No sé quién qué fue. Pero hombre, es triste que no que una persona se cargue una carrera profesional que parecía buena, digo parecía porque tampoco la seguía, pero está claro que ahora buena no es, ¿no? No es solo triste eso, sino que lo que es triste es que se pueda hacer eso impunemente y que no pase absolutamente nada, ni al que le ha puesto, ni al que una vez puesto tira el dinero para hacer esta especie de cochambre que no tiene nada que ver porque la realidad desmiente. O sea, hay cosas que no te las puede desmentir la realidad, pero es que esto es evidente. O sea, solo basta comprobar, porque en teoría las encuestas sirven para predecir estocásticamente, es decir, con un porcentaje de acierto relativo, porque estamos hablando de estadística, lo que va a ocurrir. Cuando no aciertas nunca, o tienes un problema, o la realidad suspende o suspendes tú. Aquí lo vamos a dejar por hoy, gracias a ambos por aguantar hasta el final, como dos jabatos de años de programa de Dando Caña, pero me gustaría despedirme con unas imágenes un tanto amables, o que por lo menos se han convertido en virales a través de las redes sociales, por lo menos en Estados Unidos, aunque aquí en España también están siendo bastante comentadas, que son las del vicepresidente Vance, que deja caer, aunque de forma accidental, el trofeo de campeonato nacional de Ohio, precisamente un acto que se celebraba en la Casa Blanca. Ahí le ven al vicepresidente Vance coger ese trofeo que se parte en dos, aunque sí que es cierto que luego, de una forma muy simpática y entre las risas de los allí presentes, Vance bromea sobre ese incidente y finalmente entrega la mitad de ese trofeo, un tierra trágame del todo curioso, del que él mismo también se ha sabido reír. Por lo demás, gracias a todos ustedes por acompañarnos, les vemos mañana aquí puntuales a las 12, que pasen un feliz martes. Adiós.